Seguimos reportando desde la jornada de lecturas filosóficas. Reading. Read philosophy. Lectura. Leer filosofía. Adaptación. Traducido del texto. Philosophy, a Global Vision. A Guide to Learn and Teach Philosophy. Alguien puede pensar vaguedades sobre filosofía e imaginar ficciones sin leer temas de filosofía. A quien piensa así, le dedico estas páginas. De entrada, la filosofía es algo personal y propia de quien pasa de una a otra pregunta para llegar a algo más hondo. Yo diría que el filósofo auténtico sabe lo que sabe todo el mundo, pero de un modo distinto. En sí, el filósofo acepta el conocimiento natural o cotidiano, y no lo niega, sino que lo explica. Jaime Balmes dijo que si para ser filósofo tenía que renunciar a ser hombre, no le interesaba ser filósofo. Si el filósofo no sabe decir algo a nivel humano, falla en su filosofía. Esta es mi primera apreciación y el punto de partida. Conocer los hechos a nivel del sentido común. Hay que afirmar los hechos o datos valiéndose de la tradición humana, pues de este modo podemos asegurarlos con razones válidas. Puesto que, desde luego, no aceptar los hechos y escamotear la realidad es la negación misma de la filosofía. Podemos decir que todo es objeto de la filosofía y de todo el ser humano tiene un conocimiento natural. Todo entra, de una u otra manera, en la experiencia mediata o inmediata del ser humano. Pero como el conocimiento humano es imperfecto y parcial, hay aspectos sombríos que producen imprecisiones, problemas o dudas y originan cuestiones. De por sí, el filósofo percibe un problema o un hecho para conocer la realidad y por ello se cuestiona: ¿qué son las cosas? ¿Por qué o para qué existimos? ¿Qué es el conocimiento o qué se conoce? ¿Qué es la verdad? Y esto dígase de cualquier trocito de realidad, hasta la cuestionante suprema: ¿qué es el ser? En la cual coincide todo. La agudeza del filósofo está en percibir un problema y le presta atención para resolverlo con instrumentos racionales. Esto es conocer a un filósofo. Darse cuenta qué realidad afirma, qué problema encuentra y enuncia, de qué instrumentos se sirve y qué soluciones propone. Es de aquí precisamente de donde nace la variedad infinita de la filosofía. Igual sucede con la literatura o la pintura, pues así como cada literato se mueve creativamente en forma distinta sobre un argumento, así lo hace cada pintor debido a que expresa en forma diversa sus propias ideas en el arte. Son pintores o artistas a su modo. Hay filósofos que dejaron un estilo de formular cuestionantes sobre la realidad e inventaron métodos con el fin de llegar al fondo de la misma. Aristóteles ideó 4 cuestionantes que refieren a las 4 causas: agente o eficiente, ¿quién ha hecho tal realidad? Material, ¿qué es tal realidad? Formal, ¿qué clase de realidad es esa? Y final, ¿para qué existe tal realidad? Es un entramado que sirve para conocer cualquier realidad, mientras se busca la última razón. Buscar tales causas o razones proporciona el conocimiento filosófico. En este sentido, es interesante conocer el talante o estilo de cada filósofo, pues el genio se manifiesta en los amantes o buscadores de la sabiduría, en los nostálgicos de la sabiduría. Y aunque puede que no lleguen a grandes conclusiones, demuestran que luchan por lograrla. Cada filósofo digno de este nombre da un paso adelante hacia la verdad. Ahora, ¿resulta difícil leer filosofía? No,
cuando se aborda la investigación de una realidad sobre la cual también nosotros estamos intrigados. De ser así, es un placer seguir las huellas de un auténtico pensador, razonador, filósofo. Y sí, cuando los filósofos se entretienen en las opiniones de sus colegas como una forma de defenderse o atacar, cuando no cogen el agua de la cuestión en la fuente de la realidad viva, sino que la tratan en el calor de alguna discusión o en puntos discutibles, embrollados o contaminados por muchos aspectos a la vez. Y cuando las terminologías hacen imposible terciar en el tema o asunto. Entonces, lo único que hacen es quedarse con el hecho, rodeándolo, analizándolo, y pueden desvirtuarlo o negarlo. ¿Cierto? Hay filósofos que ven un problema y no dan soluciones. Peor aún, no lo ven racionalmente y usan términos inaccesibles para el sentido común. De hecho, en vez de hacer filosofía, lo que hacen es erudición histórica, buscando coincidencias, avances, repeticiones, retrocesos. Claro, quien lee sin suficiente erudición camina desorientado y no percibe o no profundiza en nada, quedando así en la oscuridad. Como el literato transmite destellos de su genio creador junto a los otros literatos, y como el pintor estampa su estilo junto al de otros pintores, al filósofo hay que apreciarlo por su propia obra frente a un problema concreto. No obstante, el crítico de literatura o de arte que pudiera ser ayuda para la comprensión, a veces puede impedir llegar al autor. Por su lado, el lector de filosofía se goza en la búsqueda de la verdad de quien escribe filosofía. Ojalá usted pruebe ese placer de bucear en un libro de filosofía. Jesús Hernández, Vaz. Reflexiones en el camino. Responde al texto. 1. ¿A qué atribuye el autor la dificultad de leer filosofía? 2. Al comparar la literatura y la pintura con la filosofía, ¿qué concluye? 3. ¿Consideras importante leer primero antes de hablar sobre algo? 3. ¿Consideras importante leer primero antes de hablar sobre algo? 4. ¿Qué te quiere dejar dicho el texto? 5. ¿Cuáles filósofos menciona la lectura? Identifícalos y menciónalos. 6. ¿Ves alguna característica natural de la filosofía en el texto? Subráyalas. En un reporte especial para Philox News, Dominus Dar.